Buenas noches. Quiero invitarle a que abra su Biblia en Lucas capítulo 14, versículo 15 en adelante. Vamos a seguir estudiando las parábolas de Jesús y la parábola que hoy vamos a estudiar es la parábola de la Gran Cena. La parábola de la Gran Cena. Y vamos a estar leyendo Lucas 14, versículo 15. Vamos a ver qué Dios nos habla en esta noche. Dice así: oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa, le dijo, o sea, Jesús: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles, la ciudad, y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Esta parábola, como vemos en el versículo 15, si usted lo ve ahí, surgió por la observación que hizo un hombre que estaba sentado a la mesa con Jesús en la casa de un fariseo. Dice que oyó cosas que estaba diciendo en el contexto anterior y dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. El que dijo esto, esta persona, no dice el nombre, es un anónimo, era de aquellas personas de esas que les gusta oír cosas acerca de Dios, que les gusta oír las cosas del cielo, les gusta oír los asuntos espirituales, pero nunca dan el paso definitivo para entrar al reino de Dios. Entonces, lo que hace Jesús aquí es que aprovecha la oportunidad para decirle a ese que le había dicho: bienaventurados los que comen en el reino de Dios. Jesús aprovechó para recordarle a ese hombre que dijo y a todos los que estaban allí presentes que hay muchos invitados para entrar en el reino de los cielos, pero sin embargo nunca llegan allí porque desatienden la invitación. Y esto me enseña de que pues así hay gente en las iglesias, dicen: qué bonito, qué bonito. Y la gente les pregunta: ¿y cómo te pareció la reunión? Ay, qué bonito, pero no son salvos. Fíjese qué cosas, ¿eh? La parábola nos enseña que Dios ha provisto el medio para que el hombre pueda ser salvo. El Evangelio contiene todo lo que los pecadores necesitan para ser salvos. Por eso tenemos que predicar el Evangelio. Sabemos que por naturaleza todos nos hallamos alejados de Dios. Sin embargo, Dios concede para la salvación de nuestras almas el perdón de nuestros pecados y nos ofrece justificación. ¿Cuántos ya han lavado sus pecados en la sangre de Cristo? Justificados, pues por la fe tenemos paz. ¿Tiene usted paz para con Dios? Bueno, de eso se trata el Evangelio. No hay nada en un corazón culpable o en una conciencia que acusa que Cristo no pueda limpiar y borrar y librar. En pocas palabras, mire, Cristo es la figura que sobresale en esta parábola de la Gran Cena. Porque Cristo es el centro de la Biblia, ¿sí? Él dijo: yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre. Ahí está la provisión de Dios. El que en mí cree, dijo Jesús, no tendrá sed jamás. Él es el centro del mensaje de la Biblia. Él dijo: porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Entonces, en esta parábola
Jesús nos enseña que las invitaciones y los ofrecimientos que contiene el Evangelio son muy claros, ¿sí? El Señor, dice la parábola, que envió a sus siervos a decir a los convidados: vengan, venid, ya todo está preparado para esa cena. Entonces esta parábola nos enseña que de parte de Dios nada falta para la salvación del hombre. Ya todo se consumó cuando Cristo dijo en la cruz: consumado es. Entonces esto nos muestra que el Padre está pronto a recibir a aquellos que por medio de Cristo se acercan a Él. El Hijo está pronto a limpiar nuestros pecados y el Espíritu Santo está pronto para sellarnos como propiedad de Dios. Entonces, como con Jesucristo como mediador, los pecadores ahora pueden acercarse a Dios sin temor. La palabra venid es dirigida a todos, sin excepción. En otras partes de la Biblia Jesús dijo: venid a mí, que yo os haré descansar. Si alguno tiene sed, dijo: venga a mí y beba. El profeta dijo de parte de Dios: venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Entonces nadie podrá decir que no se le invitó de parte de Dios a que tuviera vida eterna. Todos. Y Jesús dijo en Juan 6:37: el que a mí viene, no le echo fuera. Porque los brazos de Jesús están dispuestos a recibir a todo aquel que viene con corazón arrepentido. Entonces la parábola nos enseña que muchos de los que recibieron la invitación de Dios por el Evangelio rehusaron aceptarla. Esa es una historia triste. Cuando el siervo aquel de la parábola anunció que todo estaba preparado, dice la parábola, que todos comenzaron a excusarse. Todos tenían una frívola y tonta respuesta y una disculpa sin sentido. Pero en algo estaban de acuerdo estos tres: que ellos no quisieron venir. Fueron invitados, pero ellos no quisieron venir. Entonces la parábola nos muestra la manera como es recibido el Evangelio en donde quiera que se proclame. O sea, tú estás predicando el Evangelio, como yo ahorita estoy predicándolo, y van a escuchar la invitación de parte de Dios, pero algunos dicen: ay, bienaventurados, ay, qué bonito, ay. Pero en realidad nunca tienen esa comunión en la cena, comunión con Dios. Nunca lavan sus pecados en la sangre de Cristo. Millones, millares y aún millones de pecadores, esto es lo que hacen todos los días, lo mismo que está descrito en la parábola, ¿sí? La invitación es del Señor a que acudan a Cristo, pero ellos rehúsan hacerlo y ponen excusas bien tontas. Entonces, no es por ignorancia del mensaje que muchos se pierden y se van al infierno. No, escuchen bien, es por el amor al mundo y a las cosas del mundo. Y lo ponen en primer lugar en sus vidas y desechan la invitación. Imagínense, del creador del universo. El infierno está lleno de este tipo de gente, que da atención excesiva a asuntos que en sí mismos son lícitos, como comprar, casarse, ¿sí? Pero que no son lo más importante en la vida. Jesús dijo: vale más la vida que el alimento. Entonces siempre habrá cosas más importantes. Entonces no hay disculpa que pueda justificar al hombre que rehúse la invitación de Dios a la gran cena. No hay disculpa. Entonces en la parábola nos enseña que Dios quiere la salvación de las personas, pero les demanda que crean el Evangelio. Pues si no creen, pues no puede haber salvación. Dios es un Dios de amor, ¿están de acuerdo con eso? Él tiene un gran amor y compasión para el que se arrepiente. Su clemencia es inagotable. Si alguno no quiere recibir la verdad y rechaza la invitación de Dios al arrepentimiento, la verdad es que su final será muy trágico. Dios quiere traer la convicción a los pecadores. Quiere persuadirlos a que se arrepientan. No hay otra manera de alcanzar la salvación. Pero es preciso llamarles a través del Evangelio, ¿sí? Pero repetidas veces. Debemos entonces
tratar con la gente que le compartimos el Evangelio como si estos fueran a cometer suicidio. Si tú supieras que alguien se quiere suicidar, ¿qué harías? Harías lo imposible por evitar que esta persona se suicidara. Entonces nosotros no podemos dejar que la gente continúe en esa situación. De ahí la expresión de fórzalos a entrar, que ya estudiaremos un poco más. Pero vamos a ver en sí la parábola, vamos a estudiarla. Vamos a Lucas 14, 16. Entonces aquel hombre dice: bienaventurado el que coma en el reino de los cielos. Entonces Jesús le dijo, fíjate, dice, le dijo, o sea, al que había hablado esas palabras, le dijo así: un hombre hizo una gran cena. Yo quiero subrayar esa frase, gran cena. Es como lo que decimos aquí en México: hizo una gran cena en honor de alguien y tiró la casa por la ventana, decimos, ¿no? O sea, que hizo una gran cena. Y para hacer una gran cena se necesita una previa preparación, ¿no es cierto? Entonces enfatiza que esta gran cena tiene una aplicación, que la Biblia habla de esta cena en Apocalipsis 19, si usted va conmigo, Apocalipsis 19, versículo 6, aquí ya es una escena allá en el cielo, después de que ya pasan los tiempos, y vamos a ver que allí hubo una cena. ¿Y de qué se trataba esa cena? ¿Y quién era el personaje central en esa cena? ¿En honor de quién era esa cena? Apocalipsis 19, 6. Dice así: y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos, y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. ¿Quién es la esposa? La iglesia, ¿no? ¿Y quién es el Cordero? Jesús. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, fíjese lo que le dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Es decir, que el hecho de que sea una parábola no significa que no sea una historia al final verídica. Entonces volvamos allá al Evangelio de Lucas 14. Jesús dice entonces: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, dice. Invitó a muchos. Y aquí esa invitación primaria fue a los judíos. Pero ¿qué hicieron los judíos con el Hijo de Dios? Lo rechazaron. En Juan 1, 11 al 13 dice: a lo suyo vino, y los suyos, ¿qué? No le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino son engendrados de Dios, dice. Entonces, él convidó a muchos, en primera instancia los judíos, pero lo rechazaron. Pero por ese rechazo, Dios se volvió a los gentiles. Gentiles quiere decir paganos. Y ahí es donde entramos usted y yo, porque nosotros no somos judíos, somos gentiles. Y por ese rechazo de los judíos, Dios se volvió a los gentiles. Vamos a Romanos capítulo 9, versículo 25. Romanos 9, 25. Mira qué versículos. Dice así, Romanos 9, 25. Como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada llamaré amada. Y en el lugar donde se les dijo: vosotros no sois pueblo mío, ahí serán llamados hijos del Dios viviente. Y ahí es donde entramos usted y yo, los gentiles, los no judíos de raza, que recibimos y aceptamos el llamado de Dios al arrepentimiento por medio del Evangelio.
y vamos a estar en esa cena. ¿Sí? ¿No se emocionan? Pero fíjese qué cosas tan maravillosas. Dios permitió, por una manera, de una forma misteriosa, pero en la sabiduría de Dios, Dios permitió que esto fuera así, que los judíos le rechazaran, para entonces Él volverse a los gentiles que somos nosotros, y así poder invitar a todos, sin distinción de raza, a esa gran cena. Mire estos versículos, Romanos 11:30, y aquí es donde todo lo podemos someter a la soberanía de Dios, a la sabiduría infinita de Dios. Romanos 11:30 al 32. Vamos a ver cómo Dios permitió esto para que los judíos lo rechazaran de alguna manera, para entonces Él poder invitar a todos a esta cena. Dice Romanos 11:30. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, o sea, se refiere a nosotros los gentiles, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, es decir, por la desobediencia de los judíos. Así también estos, los judíos, ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, o sea, a los gentiles, ellos también alcancen misericordia. Mira el 32. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. ¿Cómo es eso? A mí me faltan palabras para explicarlo. Solamente el Espíritu Santo puede mostrarnos de una manera pues espiritual cómo es que Dios en su infinita sabiduría. En el versículo 33 de ese mismo capítulo, Pablo prorrumpe en una alabanza. Oh, qué profundidad de las riquezas, de la ciencia y la sabiduría de Dios. O sea, el mismo Pablo le faltaron, bueno, no le faltaron, le sobraron palabras, pero en palabras bien profundas dijo: oh, profundidad de las riquezas de la ciencia y del conocimiento de la sabiduría de Dios. Qué maravilloso. Ese es el Señor, lo cual a mí me muestra que Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces ya no está en Dios el problema de salvación. Él ya nos brindó la solución, que es Cristo, pero no todos lo aceptan. No todos se entregan su vida, no todos lavan sus pecados en la sangre de Cristo, no todos se arrepienten. Y estoy hablando de los que pues ahí están allá afuera, que no rechazan deliberadamente a Cristo, pero lo aquí impactante es de gente que está metida dentro de la iglesia y que se goza y dicen qué bonito y esto, pero en realidad no van a estar en la cena. ¿Por qué? Porque nunca en realidad se arrepintieron de sus pecados. Vamos a Lucas 14:17. Que dice en el 16, dice que un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena, hay un dicho por acá que dice que a todos se nos llega la hora, ¿no? ¿Sí? Pero también hay otro que dice que no hay día que no llegue, ni plazo que no se cumpla. O sea, va a llegar ese día, indiscutiblemente, llegará. Unos participarán con Él, con Dios, porque tienen comunión con Dios a través de su Hijo, pero otros serán lanzados al infierno por haber rechazado la invitación, y esto es lo trágico. Entonces dice que a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Esto nos habla de que Dios desde el Génesis había provisto el sacrificio perfecto, que era Cristo, el Cordero de la Pascua, que estaba simbolizado en el Cordero que sacrificaban los judíos. Usted conoce esto, pero esa Pascua es Cristo. Recordemos cuando Jesús dijo: he aquí el Cordero de Dios, cuando lo vio venir. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pablo dijo en 1 Corintios 5:7, dice: limpiaos pues de la vieja levadura. Levadura aquí tiene simbolismo de pecado. Límpiense del pecado, de la vieja vida contaminada,
para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Entonces ya todo está, ya está listo, ya todo está preparado, ya no hay sacrificios que ofrecer, porque el corazón contrito y humillado Dios no lo desprecia. Ya está todo listo, vengan, ya no hay nada que hacer, simplemente es rendirse ante el Hijo de Dios. Entonces, ¿qué le dice? Venid, que ya todo está preparado. Entonces, esto nos habla que ahora, como ya está todo listo, la invitación del Señor es simplemente para disfrutar la comunión con Dios. Ahora podemos acercarnos a Dios a través de Cristo solamente, a través del sacrificio de Cristo. Y solo por Cristo podemos entrar a esa gran cena. No hay otra manera. Vamos a ver Hebreos capítulo 10, versículo 10. Hebreos 10, 10. Donde nos muestra que solamente por Cristo es que podemos entrar nosotros a esa gran cena. Allí no va a haber cachirules, como decimos acá, o gente que se meta por la ventana, o influyentismo de que déjame pasar sin boleto y cosas así. No, ahí no se va a poder. Hebreos 10:10 dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha, ¿cuántas veces? Una vez para siempre. Ya no hay más sacrificios. Versículo 11. Y ciertamente dice, todo sacerdote del Antiguo Testamento, por supuesto, está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios. ¿A cuáles sacrificios se refiere? A los animalitos inocentes que ofrecían. Usted sabe eso. Sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. ¿Que nunca qué? Nunca pueden. Nada más tipificaban a Jesús, hablaban de Jesús, pero no podían quitar los pecados. Versículo 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda, o sea, el sacrificio de Cristo, hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, o sea, habla el Espíritu a nuestro corazón. ¿Qué? Porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones. ¿Está en tu corazón la ley del Señor? ¿Sí? Porque si está ahí, pues ese es el pacto. Él prometió poner sus leyes en nuestros corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, versículo 17, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, o perdón de pecados, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su cuerpo, o sea, de su carne, el sacrificio de Cristo, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos, fíjese la libertad que hoy tenemos, con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Esto me habla entonces de que el Evangelio nos ofrece que ya todo está preparado. Y aquel siervo fue y le dijo a los convidados, venid, vengan, que ya todo está preparado. Pero vamos al versículo 18 de Lucas 14, porque vamos a ver qué pasó con los invitados. Versículo 18 dice, y todos a una comenzaron a excusarse. Y uno que otro estaba dormido también. Y todos a una comenzaron a excusarse. Todos empezaron a inventar excusas tontas. Excusas que solamente mostraron el desprecio a tan grande invitación.
Acá en México decimos, lo dejaron plantado. ¿Alguna vez a ustedes los han dejado plantado en algo? ¿Sí? Por ejemplo, tú haces una invitación a una comida, invitas a 10 de tus amigos y no llegan. ¿O alguno dejaron plantado ahí en la iglesia y no llegó la novia? ¿O qué sé? ¿Te imaginas? Tú haces tiras la casa por la ventana para preparar y tratar, agasajar a tus invitados, brindarles lo mejor, y te dejan plantado, te desairan. Qué triste situación, ¿no? Dice que el primero dijo, estoy en el versículo 18, el primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. El otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. ¿Recuerdan la parábola del sembrador, cuando Jesús habló de que parte de la semilla cayó entre espinos? Y dijo: estos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y nunca llevaron fruto. En otras palabras, ellos dijeron: mira, tenemos cosas más importantes que hacer que atender tu invitación. No nos importa tu invitación. ¿Te puedes imaginar eso? Los que despreciaron esa invitación de Dios, algún día suplicarán que los dejen entrar, pero será demasiado tarde. ¿Se acuerdan del arca de Noé? Dice la Biblia que Dios cerró la puerta. Y cuando Dios cierra, nadie puede abrir. Y los que estaban allá burlándose de Noé mientras construía el arca, Él les avisó, los apercibió y les dijo: va a venir destrucción, arrepiéntense. No hicieron caso, dice. Y se los llevó el diluvio. Y cuando ellos quisieron entrar al arca, ya era demasiado tarde. Noé no podía abrir la puerta. Cuando se cierre la puerta del cielo para la celebración de esa gran cena, ya no habrá oportunidad. Eso es realmente como para ponernos a pensar, ¿no es cierto? Entonces vamos a analizar, seguimos en el versículo 18. El primero le dijo: he comprado una hacienda, dice, y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Bueno, aquí esta persona que se estaba excusando, que estaba desairando la invitación, nos muestra que tenía un cuidado desmedido por las cosas materiales de este mundo. ¿Sí? Entonces aquí vienen unas preguntas que yo quiero hacer. La número 1 ¿es más importante inspeccionar una propiedad que asistir a la gran cena con el Hijo de Dios? ¿Qué será más importante, oiga? ¿Ir a ver cómo está tu casa? ¿Ir a ver cómo está tu negocio? ¿Andar inspeccionando antes y rechazar la invitación a la gran cena con el Hijo de Dios? Yo les hago otra pregunta. ¿Qué harías tú si el presidente de México te invita a cenar a Los Pinos, te llegara una invitación, que estás invitado para la cena del Bicentenario? Ahí en Los Pinos, en la mismísima casa donde vive el presidente de México. No, yo te aseguro que le empezabas a presumir a todo mundo. A todo mundo empezabas a presumirle: mire, me invitó el presidente. ¿Y cómo lo hiciste? Todos: ay, ¿por qué a mí no? Creo que nadie rechazaría una invitación del presidente hay gente que tiene, gente que admira, hablando así secularmente, a otros, gente de artistas, pintores. Entonces los tienen en alta estima. Imagínate un premio Nobel de literatura, pues la gente les aplaude y es gente notable dentro de las ciencias del conocimiento universal. Imagínate un premio Nobel, digamos de química, que de pronto, pues imagínate que para celebrar que le dieron el premio Nobel, te llega una invitación a ti, a esa cena.
¿Te imaginas cenar en la mesa con el premio Nobel de literatura o de química o de, qué sé yo, de medicina, qué sé yo? Entonces aquí, fíjate bien, aquí la importancia del que invita, ¿eh? No se puede comparar un presidente con Dios. Entonces yo quiero que ustedes que me escuchan, yo no creo que se está durmiendo aquí también. Si alcanza a escuchar ahí en sueños, a ver cómo le hace. Pero fíjense, ¿quién es el que está invitando? Es Dios el que está invitando. No soy yo. No soy yo. No es un premio Nobel. Ya te vi quién es. Es el mismísimo creador del universo que quiere que estés en su mesa. Eso, mis queridos hermanos, es una gran invitación, ¿no es cierto? Ahora, viene otra pregunta aquí que a mí me surgió. ¿Quién compra una propiedad y va a inspeccionarla en la noche? Bueno, esta excusa suena insultante, despreciativa, tonta, ¿sí? ¿Recuerdan la parábola del rico insensato que ya estudiamos, que Jesús dijo, la vida del hombre no consiste en la abundancia de las cosas que posee? Porque aquel necio rico dijo, ¿yo qué haré con mis frutos? Ya sé lo que haré, voy a engrandecerlos y voy a acumularlos. Y el Señor le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Esta noche. Me temo que no todos están listos para recibir el llamado a lo único que tenemos seguro en esta vida es la muerte. ¿Qué harías si te llama el Señor esta noche? ¿Qué te diría? Necio, ¿qué hiciste? O te dirá, buen siervo, entra en el gozo de tu Señor. Le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has acumulado, ¿de quién será? O sea, hay cosas muchísimo más valiosas que las cosas de aquí de la tierra. Acuérdense que la vida del hombre es como neblina, es como flor del campo que hoy nace y mañana se seca y ya. Qué excusa, ¿no? A ver, ¿quién de ustedes compra una hacienda, una propiedad y va a inspeccionarla en la noche? Entonces, cuando Jesús está respondiéndole al que dijo, bienaventurado el que coma en el reino de los cielos, que Jesús está diciendo la parábola, estaba un montón de gente allí, escuchándole eso. Y había muchos que decían, cada excusa tan tonta. ¿Cuántos de ustedes, antes de que se arrepintieran y que vinieran a los pies de Cristo, que los invitaban de parte de Dios, ponían excusas? ¿Se acuerdan las excusas que ponía? Ay, me duele la cabeza. Ay, no tengo tiempo. Ay, que mi abuelita se enfermó. Ay, que se me apareció el chupacabras y tengo miedo. Ay, que no, una de tonterías que decíamos. Pero ahí no termina el asunto, en el versículo 19. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Mire, tener una yunta de bueyes en aquel tiempo equivalía a tener hoy un tractor. Entonces, si alguien tenía 2 yuntas de bueyes, tenía manera de hacer producir la tierra y significaba en riqueza. Pero tener 3 yuntas de bueyes, tener 4 yuntas de bueyes, y tener 5 yuntas de bueyes, está hablando de alguien trabajador que había producido mucho, pero estaba tan enfrascado en producir más y más y más, porque ya trabajar con 5 yuntas era trabajar hectáreas y hectáreas y hectáreas, lo cual producía muchísimo. Entonces es de ese tipo de personas que tienen un negocio. No es ilícito tener un negocio, pero nomás están pensando cómo hacer producir más. Y ya inicié un negocio. Y luego, ay, pastor, dice que pues ya tengo una sucursal. Ah, qué bueno. Oye, pero pues ya ni te ves por acá. No, yo creo que ya menos me va a ver, ya voy a abrir otra.
Uy, hermano, y a los 6 meses, oye, hermano, ¿cómo está? Bien bendecido, ya tengo toda una red, tengo 10 sucursales y ya me voy a extender a Michoacán, a ver si no me secuestran los Zetas. Y ya me voy a extender acá, y ya tengo una flotilla de camionetas, pastor. Oye, ¿y tu alma? Bueno, y empiezan las excusas bien tontas. Y aquí lo que nos muestra esta parte es el engaño de las riquezas. Porque la pregunta es, ¿quién prueba las llantas en la noche? Y menos en un tiempo que no había luz. Ahora los tractores tienen focos, pero en aquel tiempo, o sea, sonaba tan tonta la excusa y tan despreciativa. Yo me atrevo a decir que la excusa suena hasta insultante. Voy a probar mis 5 yuntas de bueyes que compré. Te ruego que me excuses por... Imagínate el Señor del universo que te hace una invitación y tú le sales con: no, pues es que si yo voy allí donde tú vas o me hago cristiano, se va a enojar mi abuelita. Tu abuelita, vas derechito con ella al infierno. No, pues que se enoja mi novio. Tu novia, ni tu esposa llega todavía. No, porque al final de la parábola es cuando él dice: el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. Ya lo leeremos. Algunos dicen: mi trabajo, mi negocio no me permite congregarme, trabajo mucho y tú sabes que si no trabajo así no puedo solventar mis gastos y no podré salir de vacaciones. Y tú dices: ¿me estará hablando en serio? Porque a veces eventualmente cuando hablo con la gente: oye, ¿y cómo estás? No, ay, hermano, tengo tanto trabajo. Ya veo ahorita en estos tiempos que ni hay. Pues a mí Dios me ha bendecido tanto. Oye, pero ¿y tu alma y el Señor? Que usted ha de comprender, pastor. No puedo. Mira, me levanto a las 6 de la mañana y todavía son las 11 de la noche y estoy trabajando. Qué trabajador eres. Pero vas derechito al infierno. Eso no te gustó, ¿verdad? Pero yo te estoy diciendo la verdad. Porque esto es lo que está diciendo el Señor. ¿Sí? A ver, ¿cuántos varones hay aquí? A ver, levanten la mano. Pues hay más ahorita que los que vinieron al evento de varones. Bueno, yo les voy a hacer una pregunta. ¿Por qué no vinieron al evento de varones? Ay, pastor, pues es que estaba cansado y tenía que acomodar los muebles que compré. Y te quedaron bien. Sí combinaron los colores y ya descansaste. Yo le decía a Salvador Pardo, que fue el que organizó el evento. Dijo: oye, ¿ya notaste que casi todos los que están aquí, la mayoría vienen de otras ciudades y hasta de otros países? ¿Y qué onda con los de aquí? No, miren, les voy a decir algo. Nadie de ustedes tiene excusa para decir: a mí no me enseñaron la palabra de Dios. Nadie de ustedes nos va a poder acusar a nosotros que fuimos negligentes en enseñarles la palabra de Dios para que fueran mejores esposos, mejores varones. Pero si no quieren, otros van a querer. ¿Estás enojado? La verdad, no. Triste, un poco. Tal vez sí. Pero contento a la vez. Porque había miles, cientos de miles alrededor del mundo escuchando el mensaje. ¿Y ustedes? Mejor les seguimos adelante. Lucas 14:20. Otro dijo, como que dijo: yo tengo un mejor pretexto. Dijo: acabo de casarme, dijo. Y por tanto, pues no puedo ir. Me acabo de casar. Aquí lo que estaba mostrando es la preferencia por los placeres de la vida, porque es un deleite casarse. La luna de miel, se llama luna de miel. Bueno, hay muchos deleites de la vida que son lícitos en sí mismos. Por ejemplo, una comida así buena, imagínense un cordero a las brasas, así, con el caldito y no sé cuánto.
pues es un placer, ¿no? Es una delicia. ¿A cuánto les gusta la buena comida? Es una delicia. O sea, hay muchas cosas que producen placer que son lícitas en sí mismo. Casarse, pues está en el plan de Dios. Es el plan de Dios para el hombre y para la mujer. Pero escúchenme bien, no es lo más importante de la vida. No es lo más importante. Y a mí siempre me ha llamado la atención que hay gente que viene a la iglesia para buscar a ver con quién se casa. Estás torcido. Estás frito, como decía mi abuelito. Estás frito. Si tú vienes buscando eso, porque quieres la felicidad. Muchos creen que casarse trae automáticamente la felicidad, pero eso no es verdad. Porque si fuera verdad, ¿por qué hay tanto divorcio? Entonces, casarse, mis queridos hermanos, está en el plan de Dios, pero no es lo más importante. Y yo también he hecho otra observación, que, por ejemplo, aquí está un joven bien entregado al Señor, y tú dices, no, mira, de verdad que le echa ganas al Señor en las cosas de Dios. Y acá vemos una chica entregada, sirviendo al Señor, y luego se enamoran, y luego se casan, y desaparecen. ¿Sí o no, Pastor Chuy? ¿Sí o no, Pastor Chuy? Bueno, es que aquí es la iglesia de los Chuyes. Pastor Julio, Pastor Carlos, Toño Ortiz, Chava, ¿sí o no? Nos preguntamos, oye, ¿y qué pasó con estos? ¿No se veían así como, o nada más estaban buscando eso? Si nada más estaban buscando eso, mira, en cuanto se casaron, adiós. Se aparecen allá a las 500. Y tú dices, ¿qué pasó? ¿No será algo así? Que nomás estaban buscando esto. Y ahora, bueno, ya estoy casado, entonces ya tengo una buena excusa. Fíjense nada más. Versículo 21. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. O sea, que lo habían desairado. Mira, aquí el siervo fue y le dijo a su señor, ¿sabes una cosa? Te desairaron. No quisieron. Pusieron unas excusas tan tontas. Y esto habla de que nosotros, bueno, por ejemplo, en mi caso, Dios, claro, Él es omnisciente, lo sabe, pero yo puedo ir con el Señor y decirle, Señor, no quisieron, te desairaron, tú los quieres hacer varones temerosos de Dios, los quieres hacer así y así, no quieren. ¿Y qué sucedió? Dice, entonces enojado, el padre de familia, que simboliza a Dios el Padre, enojado. Ya vimos si Dios se enoja o no, ¿verdad? En nuestra serie Temor de Dios. Entonces enojado el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Esos son los gentiles. O sea, todos los imperfectos físicamente, espiritualmente, los paganos, nosotros. ¿Qué está diciendo Jesús? Acuérdense que estaba rodeado de judíos, ¿eh? Y cuando Él dijo, traigan acá los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos, los judíos así, esos así bien estrictos, decían, pero ¿qué está haciendo este? O sea, ellos estaban entendiendo que los estaba aludiendo a ellos. No quieren aceptar la invitación de Dios el Padre con su enviada para esta gran cena que quiere que tengan con su hijo. Bueno, entonces vayan y traigan a los despreciables. Y esos somos nosotros, porque los judíos, a los que no es judíos, siempre los miraron así como, ellos son paganos, ellos son gentiles, ellos son... nosotros somos hijos de Abraham por la fe, nosotros somos hijos de Dios, nosotros somos herederos de los pactos, de las promesas, somos judíos, decían, y bien ensoberbecidos, y veían ahí a un gentilillo como usted y como yo, y decían, chusma, y había un desprecio, ¿sí? Pero el Señor dice, mira, ve y tráelos acá.
Y dice el versículo 22, mire este versículo. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Aún hay lugar. Me gusta esa frase. Aún hay lugar. Mire, fíjese bien. Si la tierra en la que habitamos es como un granito de arena ante la inmensidad del universo, y allí habitan más de 6,000 millones de personas, entre las cuales está usted y yo, si cabemos en ese granito de arena que se mira así ante la grandeza del universo, hay lugar en el cielo. Hay lugar. Pero lo que más me impacta es lo que viene a continuación en el versículo 23. Dijo el Señor al siervo: ok, dice, todavía hay lugar, ve por los caminos y por los vallados, dice, por todos lados, y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. ¿Qué significa fuérzalos a entrar? Esa frase, fuérzalos a entrar, viene de un término griego, anankazo, que significa, ponga atención, significa provocar constricción sobre alguien. O sea, constricción así de convicción, ¿sí? Significa provocar convicción en alguien, pero escuche bien la definición, mediante amenazas, pero no amenaza en el sentido negativo, que te voy a matar, te voy a desaparecer y te voy a colgar en el puente de ahí de López Mateos en Tlajomulco. No, a eso no se refiere ese tipo de amenazas, no. Sino, aquí las amenazas son el sentido de: si no te arrepientes, te vas a ir al infierno. Eso significa fuérzalos a entrar. O sea, presiónalo, significa anancazo, significa persuadir, ¿sí? Presionar por medio de la predicación del evangelio. Por eso Pablo decía: te encarezco, le decía a Timoteo, te encarezco delante del Señor Jesucristo, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. O sea, en toda ocasión, háblales la palabra, predícales la palabra, a tiempo y fuera de tiempo, dice, redarguye, reprende, exhorta, con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando la gente no escuchará la sana doctrina, sino se amontonarán maestros y hablarán puras tonterías. Dice: no, Timoteo, tú háblales una y otra y otra y otra y otra y otra. Y nosotros queremos cumplir con esa encomienda. Por eso somos claros y directos en la proclamación del evangelio. ¿Sí? Y entonces esa frase, fuérzalos a entrar, eso significa. O sea, háblales, diles que si me rechazan, les espera este fin. Ve y diles y adviérteles para que no digan que nadie me dijo. Diles. Por eso hay de aquellos que diluyen la fuerza del evangelio. Hay de aquellos que lo disfrazan con un disfraz de bruja del 31 de octubre, que no tiene que ver nada con Dios. No, el verdadero evangelio nos descubre. ¿Sí? Y aquí Jesús lo que está haciendo por medio de una parábola: yo los he invitado y ustedes me rechazan. Eso es lo que les está diciendo. Y me ponen cada excusa tonta, pero en aquel día su arrepentimiento será demasiado tardío. No habrá ya manera. Versículo 24, vámonos sobre el final de la parábola. Porque os digo, y ahora imagínense que todos están escuchando allí, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Gustará mi cena significa probarán la cena. Nunca. Va a ser imposible. Os digo que ninguno, ni uno solo significa. De aquellos que recibieron la invitación de Dios a la gran cena y la rechazaron con sus excusas tontas, ninguno la va a probar, ni siquiera un pedacito de pan. Pero ahí no termina la historia. Dice el versículo 25: grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo, acababan de oír la parábola,
Y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí, o sea, al llamado de esa invitación, y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Aquí aborrecer, ya la gran mayoría de ustedes sabe lo que significa, pero tengo que explicarlo por los nuevos. Aborrecer no significa odiar, significa preferir. Si alguno de ustedes prefiere más a su padre, a su madre, a su hermana, a su hijo, etcétera, o las cosas de este mundo, y que su heredad, y que sus yuntas, y que sus no sé qué, y que su negocio, dice, no puede ser mi discípulo. No puede, porque la invitación es dejar todo lo superficial, lo pasajero, para abrazar lo eterno. Ninguno de ustedes, y termina diciendo aquí, versículo 27, y el que no lleva su cruz, o sea, la cruz habla de la negación de ti mismo, ¿sí? Ok, yo me quiero casar, sí me quiero casar, dice el joven, pero ¿qué es más importante? ¿Casarte o hacer la voluntad de Dios? Pero yo quiero prosperar, yo quiero tener mi negocio. Está bien, pero ¿qué es más importante? ¿Que tu negocio y tus yuntas se multipliquen o que la voluntad de Dios se haga en tu vida? O sea, haz el negocio, pero no te olvides de lo más importante, que es Dios. Y si compras una heredad, y si se multiplican tus posesiones, pues que no tomen el lugar de Dios. No tienen nada de malo en sí mismo, esas tres cosas, fíjense. El problema está que les demos más importancia y al final, necio, ¿qué hiciste? Hoy vienen a pedirte tu alma. Entonces, eso es llevar la cruz. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y los discípulos de Jesús se sentaron con él en la cena de la Pascua, ¿se acuerdan? En la última cena. ¿Y qué sucedió con el que se había metido allí, que no merecía estar allí? Al final fue echado, ¿sí o no? Judas. Y así serán echados todos los que parecen como que gloria a Dios, pero nada, son egoístas, buscan lo suyo. En realidad Dios, como que se acostumbran a venir a las iglesias, qué sé yo, pero en realidad su corazón no está con Dios. No están anhelando, no sé cuántos de ustedes anhelan ese día allá en el cielo, celebrar las bodas del Cordero. ¿Tú anhelas ese día? ¿Sueñas con ese día? ¿Tienes ese así deseo profundo de que ya esto se acabe y ya estar con Él? Todavía faltará un breve tiempo. Entre tanto se da que aquel día hay que extender la invitación, hermanos. ¿Entienden? Hay que extenderla, pero hay que hablar claro. No diluyas el evangelio. Habla claro, como Jesús hablaba. Y muchos en aquel día, cuando estemos en las bodas del Cordero, te lo van a agradecer. Te van a decir, gracias por decirme. Gracias por entregarme esa invitación. Pero muchos que la rechazaron llorarán, pero llorarán eternamente. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Palabra que es dura, pero tu palabra dice que tu misma palabra es como piedra que rompe la peña, la roca, porque quebranta lo más duro, lo más sólido. Señor, aquel hombre dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios, pero no se estaba incluyendo, porque él sabía que no estaba dentro. Y de allí vino esta gran parábola, de esa invitación que tú extiendes a todos, pero que no todos aceptan, y que algunos las rechazan, poniendo excusas tan tontas, excusas que los llevarán a la eternidad, a la perdición. Pero aquel que en las bodas del Cordero,
Aquel que está vestido de lino fino, limpio y resplandeciente será llamado bienaventurado. Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y el ángel dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Señor, te pedimos por todos aquellos que tontamente ponen excusas, pretextos, insultantes, despreciativos. Señor, ten misericordia. Mientras hay vida y esperanza, Señor. Mientras el padre, la madre, el hijo, el abuelo, el tío no mueren, hay esperanza. Nosotros simplemente vamos a extender la invitación. La invitación es al arrepentimiento, para poder entrar al lugar santísimo y tener comunión con el Padre, pero solo es a través de Jesús. Esa es la manera de presentar el Evangelio. Danos sabiduría, Señor, porque la gente busca solamente solución a sus problemas terrenales, sus problemas económicos, sus problemas de salud, pero no piensan en la eternidad. Y si nosotros no les presentamos el futuro de la eternidad, nos vas a demandar la sangre de ellos. Gracias, Señor, por darnos entendimiento para no diluir el Evangelio, para hablarlo tal y como es. Oramos, Señor, por aquellos que la semilla, la invitación de tu palabra ha sido sembrada. Que tu misericordia, Señor, se extienda hacia ellos, hacia nuestros familiares que todavía están poniendo pretextos, amigos de años que ponen pretextos tan tontos y se excusan. Ten misericordia, Señor. Oramos por ellos en el nombre de Jesús. Y a nosotros, Señor, haznos proclamadores del Evangelio, extendiendo la invitación. Y bienaventurado aquel que es invitado y acepta la invitación para estar en la cena de las bodas del Cordero de Dios, de Jesús, el Hijo de Dios, muerto en la cruz para nuestra justificación. Gracias, Cristo, porque tú eres el único medio, el único camino para llegar al Padre. En el nombre de Jesús, Padre Santo, te damos las gracias, Señor. Amén. Que Dios les bendiga a todos.